Bueno, muy bien. Vamos a empezar hoy día. Bueno, estamos en la semana 7 ya. Ya hemos dado una evaluación y muy bien, están todos muy bien aparentemente. Ok, muy bien. Ah, ¿Qué tenemos acerca de la hipertensión arterial en niños? Eh, en algunos grupos, sobre todo en aquellos grupos de comorbilidad, es una de las primeras causas de mortalidad. En realidad, las primeras causas de mortalidad en pediatría están dadas por diarrea aguda e infecciones respiratorias. El fenómeno de hipertensión arterial es pobremente diagnosticado en niños y mucho peor aquí en el Perú. Si ustedes se dan cuenta, y sería un bonito trabajo de investigación, sobre todo de corte epidemiológico. Por ejemplo, pregunten en las emergencias cuántas emergencias realmente toman la presión arterial a un niño. ¿Mm? A ver, chicos, ustedes han dejado hace poco de ser niños. ¿Cuántas veces les ha tomado el pediatra la presión arterial? A ver, chicos, ¿cuántas veces? Bueno, Michelle, ese casi nunca es que alguna vez se ha tomado o no. ¿Ah? O le estás dando beneficio a tu pediatra. Nunca. Beneficio de la duda porque no se acuerda. A ver, Antoine dice nunca. No me acuerdo. ¿Ya? En realidad, se dan cuenta, raro. Tampoco nunca. Michelle le da el beneficio de la duda. Pero realmente, miren, y es como a ustedes. ¿Cuántas veces le toman la presión arterial a un niño? Cuando han visto un niño. Si es que han visto un niño. ¿Ah? Ya van 2 años y no ven nada. Entonces, el problema es ese. Ya, no voy a hablar. Se van a poner a llorar ahorita. Muy bien. Entonces, el problema es ese. Sí, pues, ya les di algo. El día que se pueda, me van a acompañar. Así que no se preocupen. Y lo otro, vamos a hacer la sesión esa extra, ¿ok? Muy bien. Entonces, ese es un problema serio, por el cual no podemos hacer ninguna medida de prevención. En líneas generales, al no tener referencia de la presión arterial en niños, no sabemos qué está sucediendo realmente. Por otro lado, sigue siendo una enfermedad crónica. A pesar de que se pueda controlar, el problema está en que los cambios siguen sucediendo. No tenemos en pediatría, es increíble. No tenemos un consenso o un protocolo realmente contundente. No tenemos, porque no tenemos tampoco ensayos clínicos que se hayan orientado al lado pediátrico por excelencia. Es decir, ensayos clínicos bien controlados que nos den un nivel de evidencia y una recomendación alta, no tenemos. Y dense cuenta que la población pediátrica casi duplica la población del adulto. Entonces, es dramático no tener una cuestión de nivel preventivo, no poder hacer diagnóstico precoz, no poder tener un tratamiento razonable. Por ello, esto puede ser una buena área para investigación, chicos. Cuando a veces ustedes me escriben, doctor Rafito, ayúdeme con la tesis, ahí está, ahí está. Y miren, una encuesta en Google Doc a todas las mamás de todos
De todos los chicos UPC, pregúntenle cuántas veces les han medido la presión arterial a sus hijos. ¿Verdad? Les aseguro que es menos del 1%. Les aseguro. Y eso no es justo, pues. Entonces, tenemos que cambiar la actitud al respecto. Uno de los hechos es cuándo decir que tiene presión alta. Las categorías actuales para el 2017 refieren que debe estar por debajo del 90 percentil. Miren, ya ni siquiera el 95 percentil. Sino, eso significa una presión 120-80, muy parecida a las definiciones del adulto, pero en el adulto está en 130-80, ¿se acuerdan? Y comienza a tener un componente de incremento cuando las presiones están excediendo 120-80. Y entonces, esto es fundamental para el tema de detección temprana. Todavía no tenemos, si no tenemos ni siquiera un parámetro nacional en el sentido de decir cuánto tenemos de 120-80 menos, cuánto de 120-80 hasta 129-80, cuánto de 100 no tenemos. Entonces no podemos tener ninguna actitud en cuanto a la definición para el 2017. En cuanto a la epidemiología, perdonen los pequeños errores, es por el tipo de longitud de la presentación. La prevalencia mundial está desconocida, no se sabe. Estados Unidos, que quizá es uno de los que mejor maneja el tema de epidemiología en hipertensión, está más o menos una prevalencia, pero para el grupo de 12 a 19, miren, no hay un grupo menor, alrededor de 4.2%. Y otros estudios de prevalencia, por ejemplo, en Islandia, China, nos dan también un rango de prevalencia de 3 a 4%. Pero el tema está en que son grupos de edad altos, 12 a 19. Y la hipertensión secundaria en niños es relativamente rara. Entonces, por ello es que nosotros tenemos un campo de exploración bastante bueno. En el Perú no tenemos datos actualizados, ni siquiera datos poblacionales. Son datos aislados, que no podemos extrapolar bajo ningún punto de vista. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Sobrepeso y obesidad es la número 1. No se imaginan. El tema en el Perú no solamente es desnutrición, sino es sobrepeso y obesidad. Es decir, malnutrición. El otro hecho es tener dislipidemia y alteración en las fracciones lipídicas que hace que se incremente el riesgo. La lactancia materna tiene un efecto protectivo. El drama es que no tenemos un buen estándar de protección de la lactancia materna. Si la madre trabaja, o la madre, por ejemplo, si la madre es médico, ¿qué posibilidades hay de que le dé leche materna a su bebé? Si a los 45 días tiene que volver al trabajo, a no ser que haga el truco de juntar el prenatal, postnatal, sin haber tomado el prenatal y prácticamente trabajado hasta el día anterior del parto. Entonces, no tenemos políticas reales de protección de la lactancia materna. El otro hecho es que el niño también se asusta, igual que el adulto.
Sí, así es, Angeli. Así es. La madre aquí trabaja hasta el día antes del parto. Y por otro lado, tampoco hay postnatal para el esposo o para el papá. Aunque no crean, es necesario. ¿Por qué? Porque hay un montón de tareas en el cuidado del niño. Cambiar el pañal, lavado de ropa, cuidado de la ropa. Santo Dios, vigilar los controles, visitas al médico. Entonces, yo soy de los que creo que el descanso postnatal deberías tener o contemplar por lo menos un trimestre. De verdad. ¿Por qué? Porque en ese trimestre el niño justo está en el máximo riesgo de vulnerabilidad y necesita al papá y la mamá estar juntos. El niño también sufre de hipertensión de bata blanca. Es decir, se asusta al ver una bata y le sube la presión. Por otro lado, ustedes se han dado cuenta que a veces hay niños que agarran el salero y están comiendo en la sal de modo directo. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Han visto o no? Esa es otra de las cosas que tentativamente está mal. La ingesta alta de sal. Finalmente, eso puede dar un problema secundario e hipertensión. Alteraciones en los mecanismos de sueño es otra. No es dormir poco, por si acaso, sino apnea obstructiva del sueño, por ejemplo. Si no, imagínense pues la cantidad de médicos que serían hipertensos por dormir poco. El otro hecho es enfermedad renal crónica, definitivamente. Y todos estos son factores que tentativamente podemos modificar. Pero los no modificables, por ejemplo, sexo, o grupo de raza o procedencia asiática. Ya no podemos hablar de razas puras, sino procedencia. El otro hecho es 50% de todos los pacientes hipertensos pueden tener una hipertensión primaria. Prematuridad, preeclampsia materna es otra de las condiciones que puede predisponer. No me expliquen cómo, pero se ha visto un fenómeno de asociación prematuridad, preeclampsia materna en hipertensión pediátrica. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora con los factores de riesgo? Ustedes siempre se han preguntado, bueno, ya, tengo los factores de riesgo y ¿qué hacemos? ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces han visto factores de riesgo y dicen, bueno, ya, pues sí, ¿qué cosa hago ahora? Solamente los tengo ahí como una cuestión. No, podemos someter a un tema de cierta consideración en el algoritmo. ¿Tiene factores de riesgo? Sí, no. Si no tiene, y es mayor de 3 años, y encontrar una presión normal alta, hay que controlar presión arterial de modo periódico, anual. En cambio, si no tiene factores de riesgo, no encuentran hipertensión, está normal, cada 2 años está bien controlarlo. Eso no quiere decir no medirle la presión, sino control de todos los eventos que pueden conducir a hipertensión arterial. El paciente tiene factores de riesgo. Tiene un control de presión arterial que define presión arterial alta. A él hay que llevarlo de todas maneras al cardiólogo. Si está normal la alta, podemos tentativamente vigilarlo y controlarlo por lo menos año a año. Y si está normal, también un control anual al menos para vigilancia de mi paciente. Entonces, el punto es básicamente aquel que tiene presión arterial alta y que tiene que ser derivado a la especialidad.
¿Cuál es la etiología de la hipertensión primaria? Es un diagnóstico de exclusión, o sea, nosotros tenemos que mirar todo para recién decir, es hipertensión primaria. Está en vínculo con lo que nosotros llamamos obesidad. 91% de pacientes referidos por hipertensión primaria, 85% mostraron obesidad. ¿Ok? O sea, el 91% del parámetro global. En pacientes en donde hay antecedente familiar, buscar hipertensión. Se ve mucho en pacientes preescolares, escolares y adolescentes. Y por otro lado, es más el tema de predicción con la presión sistólica y este nos iba como predictor de aparición de hipertensión primaria. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es la etiología? En la etiología nosotros podemos pensar en todo, definitivamente, pero tenemos que chequear cuáles son los puntos críticos. Renal, endocrinológico, hipertensión de origen central, neurológico. Otra posibilidad es de esfera psicógena. El otro punto es farmacológica. O enfermedad vascular, por ejemplo, muy frecuente y no figura. Enfermedad de Kawasaki, por ejemplo, cursa con hipertensión. Y algunas otras consideraciones variadas como neuroblastoma, dolor. Entonces, tenemos que tratar de chequear las causas, sobre todo de hipertensión sistólica. ¿Ok? Para tener un parámetro inicial de detección. Y las causas secundarias están relacionadas más con un problema de hipertensión diastólica. ¿Ok? 70% renales, 10% endocrinopatías y 10% renovascular. Y después queda un 10% en misceláneas. ¿Ok? Entonces, renal, endocrino y enfermedad renovascular. Ustedes me dicen, pero Rafa, el renovascular, ¿qué va a diferenciar del renal? Enfermedad renovascular se refiere básicamente a vasculatura y a la arteria renal que va a perfundir y va a activar mecanismos de renina, angiotensina, aldosterona. Es cierto que esta es la vía final para todos, pero las causas renales fundamentalmente están derivadas de lesiones de parénquima. ¿Qué tenemos que hacer para cuando tenemos un niño hipertenso? Evaluar si es un componente primario o secundario. 2. Tratar de identificar los factores de riesgo. 3. ¿Qué comorbilidades acompañan a la hipertensión? Por ejemplo, puede ser un niño diabético y eso incrementa más todavía el riesgo cardiovascular. Y por otro lado, el tema de órgano blanco. Tratar de mirar la lesión y vulnerabilidad de órgano blanco. Ya les dije, toda enfermedad crónica puede tentativamente controlarse, pero los cambios anatomopatológicos continúan por debajo del control de enfermedad. Por eso es que es complicado a veces el manejo de estos pacientes. La anamnesis debe estar orientada a buscar todas estas causas. En principio, por ejemplo, la edad. La edad, ustedes saben, cambia los estímulos básicamente centrales psicológicos, por ejemplo, de ansiedad, angustia. El niño, adolescente, puber, y el que va hacia los 18 años, tiene incrementado, por ejemplo, sus niveles de ansiedad, angustia, por
condiciones de estrés, básicamente. El otro hecho es que, por ejemplo, hipertensión secundaria generalmente asociado a componente diastólico. ¿Ok? Obesidad, ya dijimos. Historia familiar de hipertensión es otra cosa. Y desórdenes de tipo cardiovascular que pudieran ser producto de hipertensión arterial. ¿Qué más tenemos que ver? No solamente tenemos que ver causas cardiológicas, endocrinas, neurológicas, sino también comenzar a evaluar otras consideraciones. Por ejemplo, la producción excesiva de catecolaminas, o la otra posibilidad es nefropatías asociadas a daño renal agudo, crónico, obesidad, ya dijimos, estrés no controlado. Entonces, todos estos factores son los que nosotros debemos de la historia. El examen físico. El examen físico debe ser completo, de arriba abajo. Tratar de vigilar, por ejemplo, definitivamente fondo de ojo. Si nosotros tenemos anomalías, por ejemplo, ligadas a glándula tiroidea, acuérdense que el hipertiroidismo produce hiperdinamia cardiovascular y puede acompañar a un fenómeno hipertensivo. Timo es otra de las posibilidades también que tenemos que chequear. Alteraciones o cardiopatías asociadas estructurales, congénitas. Enfermedad renal primaria, nefropatías primarias, alteraciones de vascularidad. Entonces, todo ello tenemos que comenzar a buscar en el componente físico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta lámina de Gamero me encanta. Es un colega español de Córdoba y él establece estos 4 niveles. Miren, antecedentes familiares, antecedentes personales, hábitos, medicamentos, síntomas. En los antecedentes familiares, ¿qué tenemos que buscar? Hipertensión, diabetes, dislipidemia y enfermedad cerebrovascular. Y por otro lado, síndromes asociados a falla renal o daño renal y endocrinopatías. En los antecedentes personales, prematuridad, ya habíamos hablado algo, oligoamnios, bajo peso y el efecto de canalización de la arteria umbilical. Es decir, cuando la arteria umbilical se invade, hay riesgo de enfermedad renovascular, por si acaso, por la relación que existe. El otro hecho es las causas de tipo renal, urológicas, causas endocrinas como patología personal o causas sistémicas. Hay muchas enfermedades que cursan con hipertensión arterial. Por eso es que nosotros tenemos que medir la presión arterial, ya sea en el consultorio, hospital o en emergencia. ¿Qué hábitos puede tener el paciente pediátrico que pudiera llevarlo a la hipertensión? Actividad física muy pobre, sedentario y una dieta inadecuada. Hábitos tóxicos, sobre todo el pobre adolescente, utilización de drogas simpático-miméticas,
o al haber ingerido fármacos que tienen estimulación simpático-mimética. Los síntomas en líneas generales: sudoración, palpitación, hematuria, edema. Pero recuerden que la hipertensión arterial tiene que ver mucho con el gasto. El otro hecho es en las endocrinopatías, virilización, enfermedad de Cushing, obesidad. Y el otro hecho fundamental es de que nosotros podemos tener algunos estigmas cutáneos o síndromes agudos, ¿ya? Óculo, óculo sensor, es decir, alteraciones en la capacidad visual por retinopatía asociada en evolución larga de hipertensión arterial en niños. Es otra de las condiciones que tentativamente tenemos que chequear. La hipertensión arterial persistente. Se dieron cuenta que el punto de corte era percentil más de 90. Acá ya estamos hablando de una elevación presión arterial por encima del percentil 95 para la edad, tanto influenciado por talla y sexo, o presión arterial mayor a 130/80 en 3 visitas diferentes, ya sea emergencia o consultorio externo. Por eso es muy importante la medición de la presión arterial. Si no la tenemos, ¿cómo podemos ubicar al paciente? Simplemente para nosotros va a ser muy difícil ese componente. ¿Cómo diagnosticamos la hipertensión? Este es un algoritmo que se postuló en el 2016, antes de la definición del 2017, en donde se medía la presión sistólica o diastólica. Si teníamos una presión menos de 90 en niños menos de 16 años, era considerado normotensión, el percentil estaba por debajo de 90 y el paciente va solamente a sus controles periódicos. Pero si es más de 16, con 130/85, a pesar de que es normotensión, este paciente debe buscar disminuir presión y mejorar el percentil 90/95. Muy bien. El otro hecho es cuando yo tengo una edad menos de 16, más de 16. El percentil 90 es el que manda. O 130/85. Esos son los puntos de corte. Se repite la toma 3 veces y ello hace la definición de hipertensión arterial. O sea, parte de la definición, recuerden, es medición de la presión diastólica y mirar si esta se repite durante 3 episodios. Si normalmente nosotros tenemos una presión entre 90 y 95, lo que estamos haciendo es definir normal alta, normal media y normal baja. Tenemos que recordar que en este último escalón, el tema del percentil va a ser aplicado por sensibilidad del miocardio, ya que nosotros normalmente lo que estamos mirando es tratar de discriminar si hay o no hipertensión. ¿Cómo tenemos que medir la presión alta?
Palpamos el acromion, palpamos el olecranon punta inflexión, diagramamos una línea y un tercio de los pacientes definitivamente pueden originar algún rango de presión. Estas son recomendaciones para la medición. Muy bien, la medición contempla que nosotros sepamos poner bien el manguito. El manguito debe estar por lo menos 2 por encima del nivel normal. El otro hecho es siempre colocar el manguito de modo adecuado. Nunca colocar el bladder contralateral a la presión de la arteria. El bladder debe estar orientado hacia la arteria. El otro hecho es el manguito, como les decía, siempre debe tener una medida adecuada y estar 2 centímetros, 2 veces de dedo por encima de la flexura del codo. Ello hace que nosotros podamos obedecer todas estas medidas para el control práctico de la presión arterial. Miren, el bladder, el manguito. Y por otro lado, nunca pongan el estetoscopio por debajo del manguito de presión arterial. Eso es un error. Y algo que tenemos que hacer, tener las tablas. Esta es una tabla de niños y esta es una tabla de mujeres. ¿Ok? Y nos va a dar y esto nos va a dar los parámetros 90, 95 percentil para establecer los criterios de hipertensión arterial. Nosotros tenemos que medir la presión arterial y esta generalmente uno de los componentes de alerta es de que esté por encima del 50 percentil. Este paciente tiene que ser vigilado y tiene que ser monitoreado. Por otro lado, tratar de clasificar a este paciente dentro de los valores que refiere las normas. Y todo paciente con alto riesgo de hipertensión, mirar cómo está la glicemia, el perfil hepático. También debemos ver creatinina y otro componente, electrolitos de sodio. El otro hecho fundamental, tenemos que tener medidas de ecocardio y de depósitos o de presencia de sales de urato. Por otro lado, el hecho de la relación albúmina-creatinina para ver si es que hay o no daño renal asociado. ¿Cuándo iniciar tratamiento? Definitivamente a la presión alta. Pero lo primario que hacemos es tratamiento no farmacológico, es decir, cambios de estilo de vida. Ahora, el paciente por lo general vamos a tener al menos uno o más de los siguientes criterios y que pueden ser de vigilancia para chequear qué está pasando. Es hipertenso sintomático, no hay causas primarias para el desarrollo de hipertensión, se establece injuria secundaria por el tema de hipertensión y no hay daños
estable respecto a hipertensión. El otro hecho es la urgencia hipertensiva, la que va a emergencia. Ella de todas maneras va a requerir tratamiento farmacológico, ¿ok? Pero como les dije en la primera lámina, no existe una conducta sólida al respecto. ¿Qué medicamentos debemos usar? Debemos usar diuréticos, antagonistas de ácido araquidónico, antagonistas de calcio, inhibidores SECA, alfa block y beta block. Lo importante es asociar los que están en línea continua. Los que están en línea continua. Esas son las más adecuadas para asociar. El tratamiento farmacológico debe ser una dosis única diaria. Se debe empezar con monoterapia. Generalmente el punto máximo de corte para efectividad es la dosis máxima y siempre revisar si hay algún tipo de contraindicación. Los fármacos, inhibidores y antagonistas de ácido araquidónico, ¿ok? Como primera línea. Luego de eso se establece beta block y después antagonista de calcio. Diuréticos es muy controversial. Es cierto que hasta cierto punto efectivo porque disminuye la precarga, pero el problema de alteraciones metabólicas asociadas hace que pudiera existir algún grave peligro. Siempre buscar alteraciones ligadas a nefrología. Por otro lado, diabetes y obesidad. Contraindicaciones para tratamiento farmacológico. Siempre revisar el tipo de fármaco, diabetes, insuficiencia cardíaca. Es muy importante discriminarlo con factores de riesgo. El otro hecho es posibilidad de conflicto y pobre resolución en este aspecto. Cambio de estilo de vida. Es lo más difícil que vamos a otorgar a cualquier paciente. Ahora imagínense un lado pediátrico. Estos son los medicamentos y el listado de medicamentos por dosis. Nunca excedan la dosis recomendada, ni siquiera para el adulto. ¿Ok? Siempre tenemos que, por otro lado, recordar las contraindicaciones. Por ejemplo, miren, diuréticos de asa. No tiene, pero cursa con hipertensión, cursa con vamos a ver qué dice. No se puede. La otra consideración es chequear y vigilar el asma bronquial. Y el otro hecho es la alteración de mecanismos ácido-base en el paciente. Con mucha frecuencia nos referimos a hipertensión arterial. En resumen, tenemos 6 puntos claves. La hipertensión pediátrica tiene una prevalencia creciente. Cada vez vemos niños más obesos, más sedentarios. La evaluación de prevalencia de obesidad y hábitos alimenticios es otra de las condiciones críticas. El hecho de hipertensión con los valores de pH sistólica y diastólica más de 95 son característicos de este grupo de pacientes. En general,
cuando mayor es la edad del niño y mayor sean los valores, más probable que esta sea realmente una hipertensión normal alta. En el tratamiento farmacológico debe ser de modo combinado. Los fármacos deben tener mecanismos independientes para el manejo y para la toma, para la vigilancia del compromiso del paciente. Finalmente, se les recomienda que puedan revisar esta literatura. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Listo. Vamos, Karina, continuamos con hipertensión. Ya, chicos, buenas tardes. ¿Todo claro? Gracias, Carlos. Sí. Vamos a compartir ahorita el de adulto para poder ver hipertensión arterial. Vamos a comenzar. Rafa, justo Angeli estaba preguntando si puedes repetir el algoritmo diagnóstico. Ahora lo subo, no se preocupen. Terminando la clase, lo subo los 2 PPTs. Rafa. Voy a comenzar la clase. Cualquier duda, Angeli, igual después lo podemos conversar. No te preocupes. Ya, vamos a comenzar. Como ya he estado hablando muy bien, Rafa, hipertensión arterial adulto tiene otros, mucho más criterios. ¿Rafa? Así es. Estos son criterios en donde ¿se acuerdan que se puso mucha controversia el punto de corte 120-80? Es el mismo, casi el mismo estándar para el lado pediátrico. Correcto. Y en paciente adulto, bueno, va a variar según la guía que nosotros tomemos en consideración, ¿no? La americana o la europea. La americana ya plantea un rango de hipertensión, sobre todo en pacientes que ya tienen presión de más de 139 sobre 89, ¿no? 140, 90 ya el paciente estaría con hipertensión. Entonces, hay 3 tipos de estadio. Lo que hay que tener en consideración, que vamos a verlo más adelante, es cuándo definir que un paciente que de repente ya ha sido diagnosticado o que tal vez está siendo diagnosticado por primera vez, presenta con una crisis hipertensiva o es una urgencia hipertensiva, ¿no? Eso lo tenemos que ver, cuáles van a ser las diferencias puntuales. Con respecto al riesgo cardiovascular, toda persona que haya sido diagnosticada o que tenga hipertensión y no haya sido diagnosticada, tiene un riesgo cardiovascular modificable que es súper importante, que es la hipertensión. Y este riesgo, si bien es cierto, puede ser modificable en alguna forma. Puede ser controlado con dieta, puede ser controlado con la medicación, puede ser controlado con el ejercicio. Más adelante vamos a ver que no solo es importante que el paciente tenga conciencia de enfermedad para que pueda recibir la medicación, ¿no? Porque este paciente no va a recibir solo la medicación por un periodo de tiempo, no es que solamente le vas a dar 3 meses y el paciente dice, doctora, ya me siento bien y voy a dejar de tomarlo. Entonces, este paciente va a tomar de por vida su medicación. Entonces, hay que darle a entender y hay que hacerle comprender por qué es importante. Porque muchas veces los pacientes no tienen ningún tipo de síntomas. No tienen dolor de cabeza,
no le molesta absolutamente nada, entonces dicen, no, doctora, yo estoy bien, entonces voy a dejar de tomar mi medicación. Entonces hay que instruirlo adecuadamente y decirle que, si bien es cierto, van a tener que tomar la medicación constantemente, esto lo va a ayudar a prevenir complicaciones mayores. Y el riesgo cardiovascular se va a ver en pacientes que tengan otros tipos de comorbilidades también, sobre todo en pacientes diabéticos, o si el paciente tiene algún síndrome metabólico. Todo esto va sumando y aumenta más el riesgo cardiovascular. Entonces, bueno, acá decían que en el 2017 la probabilidad de riesgo cardiovascular aumentaba, sobre todo en una presión, si la presión era de 120/80 a 129/84, de 1.1 a 1.5, mientras que aumentaba, si ya habíamos una presión de 130, 140, casi se duplicaba, ¿no? Hasta 2 veces. En la epidemiología, por decir, esta es epidemiología de Estados Unidos, ¿qué tipo de población era la más prevalente? Como podemos visualizar en esta cuadrito de acá, que es el color morado, siempre van a estar los hombres, ¿no? Normalmente los hombres tenían una mayor prevalencia, más que las mujeres, que se pueden ver en las líneas punteadas de acá. Y vamos a ir viendo, hay una prevalencia del Perú, que ha ido aumentando con el tiempo en la población, tanto por edad. En el mundo del 2000 al 2010, del 26% ha cambiado a un 31% de la población que tiene hipertensión. También se ha visto que se va a ver más hipertensión en lo rural que en lo urbano. Esto también puede ser porque no están siendo diagnosticadas adecuadamente y todo eso, ¿no? Si bien es cierto, también pacientes afroamericanos tienen mayor riesgo a presión elevadas. Y los adultos mayores también, más que los jóvenes. Acá hay una data que llama la atención. Esto, la primera evaluación fue en el 2003, miren aquí. Y la segunda fue en el 2017. Y si nosotros nos ponemos a ver los porcentajes, han subido dramáticamente. Miren, de 20 años a 44, ¿cuánto porcentaje se tenía en el 2003? 9.4%. ¿Y cuánto tenemos en el 2017? 29.3%. Chicos, han pasado 14 años y ha subido más de 20% su población en hipertensión. Lo más probable es que sea factores de riesgo, puede ser la comida, la dieta, el sedentarismo, habría que ver cuál ha sido la causa, ¿no? Y acá también vemos de 45 a 54 años, 2003, 27% a un 50.4% se está viendo ya no solo en pacientes adultos, ¿no? O adultos mayores, 65.74, que estaba en 51.5, está ahora en 68.7. Si se dan cuenta, ha subido, sí, ha subido 10, 2%, pero en la población preocupante es la población joven, de 20 a 44 años, que ha subido más del 20%. Entonces habría que ver y habría que investigar qué ha pasado o qué está pasando con la población en general, ¿no? O sea, cómo están comiendo de repente más alimentos chatarra, no están haciendo ejercicio, entonces habría que ver por qué se ha subido tanto en la población, ¿no? En un periodo de 14 años aproximadamente, que es preocupante. Entonces, la etiología, básicamente, la mayoría se da por causas primarias o por causas idiopáticas, ¿no? Es multifactorial, exactamente la fisiopatología no se sabe, por eso se dice idiopática, puede tener un factor genético y esto se va a dar en un 95% de las personas que presentan hipertensión. En personas que tienen hipertensión secundaria, hay una causa desencadenante, que puede ser realmente un problema renal, un feocromocitoma, algo que sea una causa que podemos detectar. Y también puede coexistir con factores de riesgo para la hipertensión primaria y eso es lo que puede hacer difícil el manejo. Pero esto solamente se va a ver en el 5% de la población. Entonces, la más común es la etiología primaria, 95%, normalmente se va a ver en pacientes mayores, pero cuando nosotros ya veamos a pacientes jóvenes,
que probablemente estén 30, 35 años, o mujeres, hombres, que presentan y empiezan a darle tratamiento y no responde adecuadamente a la medicación, hay que parar el ojo y ver si no es otra causa, no es una causa secundaria, hay que evaluar adecuadamente el riñón, porque a veces hay displasias fibromusculares en pacientes mujeres, estenosis renales, y hay que evaluar, ¿no? Y muchas veces también podría tener de repente agenesia de algún riñón que recién se está dando cuenta y que se ha complicado con una aterosclerosis o otras causas que puedan ser secundarias. Entonces, la patogenia de la hipertensión primaria básicamente se va a regir por tres sistemas, ¿no? El sistema nervioso simpático, el de renina, angiotensina, aldosterona, que lo vamos a explicar más adelante, y el volumen plasmático. Entonces, ¿por qué necesitamos una buena presión arterial? Es necesaria para la perfusión de los órganos en general y se va a determinar por el gasto cardíaco, por la resistencia vascular, ¿no? Sistémica. Entonces, este cuadrito, chicos, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es súper importante que lo entiendan, que lo comprendan, que lo entiendan, sobre todo porque acá también vamos a poder ver dónde van a actuar mucha de la medicación que va a usar nuestro paciente hipertenso, ¿no? Y no solo paciente hipertenso, paciente que usa diuréticos para insuficiencia cardíaca, paciente que usa diuréticos en general, podemos entender también las vías de aquí. Entonces, lo primero que va a pasar para que se pueda activar nuestro sistema renina, angiotensina, aldosterona, va a ser la macuodensa va a detectar sobre todo el nivel de sodio y cloro que va a llegar hasta el túbulo distal. También esto va a detectar una disminución de la presión arterial y va a estar sensible también al tono simpatético aumentado debido al aumento del receptor beta-1. Entonces, todo esto lo activa y ¿qué hace? Entonces, nosotros tenemos la mácula densa, donde está localizada en el túbulo contorneado distal, con nuestra arteriola aferente, nuestra arteriola eferente, y la zona las células yuxtaglomerulares van a secretar renina. Esta enzima nos va a ayudar a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y el angiotensinógeno lo podemos encontrar básicamente va a ser secretado por el hígado. Entonces, luego de que la renina ayuda al angiotensinógeno a convertirse en angiotensina 1, la enzima convertidora de angiotensina, que es secretada básicamente por el pulmón, va a ayudar a convertirse en angiotensina tipo 2. Y la angiotensina tipo 2 es la que va a generar todo el efecto a nivel de las arteriolas, a nivel del riñón y de la médula renal también, y a nivel de la hipófisis también va a haber algún tipo de variación. Entonces, a nivel a nivel de las arteriolas, la angiotensina 2, sobre todo, el receptor tipo 1 va a ser vasoconstricción. Entonces, el primer mecanismo hace vasoconstricción y esto aumenta la presión arterial. Por otro lado, hace una constricción de la arteriola eferente. Entonces, chicos, si nosotros vasoconstriñimos esta de aquí, ¿qué va a pasar? Se va a filtrar más. Entonces, aumenta la filtración, ¿no? Y eso va a hacer que se preserve la tasa de filtración glomerular, sobre todo cuando el paciente tiene disminución del flujo renal, ¿no? Por la misma disminución de la presión, va a hacer que vasoconstrilla y el riñón pueda trabajar adecuadamente. A nivel renal, lo que hace es aumenta la actividad de la bomba sodio y potasio a nivel del túbulo contorneado proximal y genera mayor reabsorción, tanto de bicarbonato, de sodio, de agua, y lo que va a generar es una contracción, y eso va a generar lo que se llama la contracción, alcalosis de contracción. A nivel de la suprarrenal va a secretar
a aldosterona. Esta aldosterona va a actuar básicamente en dos tipos de células, ¿no? Las alfas intercaladas y las principales, donde van a aumentar la actividad de la hidrógeno ATPasa y aumenta la secreción de hidrógeno, y también nos ayuda con la mayor reabsorción de agua, secreción de potasio y reabsorción de agua. Entonces, todo esto pasa cuando hay una disminución de la presión, básicamente. Entonces, el mecanismo va a ser por si un paciente está en un cuadro de pérdida de sangre, donde hay una disminución de la presión, pero estos son los mecanismos básicos que van a funcionar en todo nivel. Igual van a funcionar para la presión. Entonces, muchas veces, por eso cuando nosotros le damos un paciente un YECA y vamos a inhibir esta enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, ¿cuál era la función de esta enzima? Era romper la bradiquinina. Y como sabemos, la bradiquinina va a generar en este paciente, como no va a estar disminuida, no vas a poder eliminarla, vas a tener el efecto adverso más conocido, que va a ser la tos. Y también vas a poder tener algún tipo de angioedema, y esto se puede exacerbar también en pacientes que tienen algún tipo de trastorno de angioedema hereditario y ese tipo de cosas. Entonces hay que tener en consideración esta vía para saber cómo trabaja integrado todo el sistema renina-angiotensina, tanto de la liberación del angiotensinógeno a nivel del hígado, la producción de la enzima convertidora de angiotensina a nivel de los pulmones, cómo la mácula densa detecta este cambio de presiones y también de sodio, y cómo todo se integra para poder restaurar adecuadamente la presión arterial. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para nuestra hipertensión arterial primaria? Como hemos mencionado, esta presión este diagnóstico de hipertensión primaria es de causa idiopática, multifactorial. Entonces, nosotros, si bien es cierto, no vamos a poder diagnosticar exactamente o saber cuál ha sido el factor que nos ha causado la hipertensión en este paciente, va a ser un conjunto de factores de riesgo. Ese paciente puede tener una edad avanzada, puede ser obeso, puede tener historia familiar. Se dice que 2 veces mayor en hijos con 1 o 2 padres que hayan tenido hipertensión. Entonces, siempre preguntar, ¿no? Señor, su papá, su mamá sufrió algún tipo de enfermedad, es hipertenso, algún problema del corazón. La raza afroamericana tiene problemas, tiene mayor problemas para adquirir, o sea, son más propensos a adquirir hipertensión arterial. Si ha habido algún tipo de número reducido de nefronas, si ha habido consumo de alcohol, el consumo de alcohol por el mismo hecho, ¿no?, del angiotensinógeno, que como vimos ha sido producido en el hígado, si el paciente tiene algún tipo de cirrosis, alguna disminución de la función adecuada del hígado, también puede disminuir la producción de proteínas, y eso también se ve afectado. Dietas altas en sodio, normalmente se dice más de 3 gramos por día, es un valor que aumentaría la presión mucho. Y el sedentarismo también. Entonces, englobando todos estos factores de riesgo suman a que el paciente pueda presentar hipertensión arterial primaria. ¿Y cuáles son las causas de hipertensión arterial secundaria, no? Entonces, como también mencionó Rafa en paciente pediátrico, si tiene apnea obstructiva, si tiene algún daño en el parénquima renal, si tiene aldosteronismo primario, si tiene estenosis de la arteria renal, también en pacientes mujeres, jóvenes, displasia fibromuscular a nivel de las arterias renales, y en el paciente mayor, la estenosis de la arteria renal se va a dar básicamente por aterosclerosis. Estas son 2 diferencias que hay que ver en paciente joven, mujer, y en paciente adulto con algún otro factor de riesgo. Otras que son un poco más raras son feocormocitoma, pacientes que tienen enfermedad de Cushing. Hay que preguntar esto, chicos, paciente de repente asmático, paciente que tiene una enfermedad autoinmune, tiene lupus, artritis reumatoide, que tenga larga data de consumo de corticoides, puede a la larga hacer hipertensión y puede hacer síndrome de Cushing. Entonces, también hay que estar viendo eso, ¿no?
corticoide eleva tanto glucosa como la presión. Entonces, historia clínica es muy importante, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Que no se encuentra la causa o que sea refractario al tratamiento que se le va a brindar. Otra causa puede ser hiperparatiroidismo y coartación de aorta. Entonces, importante preguntar, importante investigar en la historia clínica de nuestros pacientes que presentan con presiones elevadas. Primero es cuánto dura la presión elevada. O sea, cuánto tiempo, si se lo ha tomado de repente en la mañana y está elevada, pero ha estado de repente tomando café, o después de correr se ha tomado la presión, o ni bien estaba echado en su cama y ahí se ha tomado la presión. Entonces hay que ver cuándo ha sido la última vez que se ha tomado la presión, en qué momento se la ha tomado, frente a qué circunstancias, ¿no? Y también hay que ver si la persona que le ha tomado la presión sabía tomar la presión, ¿no? También hay muchos pacientes que utilizan aparatos que son como manómetros digitales, muchas veces no están calibrados adecuadamente, entonces hay que ver realmente si la presión que el paciente nos trae es la correcta, si no hay que nosotros mismos tomarle la presión con las medidas adecuadas, que vamos a verlo más adelante, que no haya tomado café, que no haya fumado, que esté sentado adecuadamente, no ha hecho ejercicio y nada de eso, ¿no? Entonces, ver si ha recibido algún tipo de medicación previa. ¿Por qué? Es muy importante que el paciente si haya tomado la medicación y persiste con la presión arterial, podemos pensar, uy, este paciente me está haciendo refractario al tratamiento, o este paciente no ha acatado y lo ha dejado de tomar porque le está generando algún efecto adverso. Entonces, hay que ver, ¿no? Por decir, hay alguna medicación que no se puede dar en dos pacientes juntos, ¿no? Entonces, de repente el paciente está tomando una medicación para la próstata, ¿no? No sé, estaba tomando de repente sildenafil, lo le han dado para la próstata. Y en un momento tú le das una nitroglicerina, tu paciente te va a hacer una hipotensión ortostática, ¿no? Entonces, ambos hacen dilatación arteriolar. Entonces, muy importante, chicos, saber qué medicación el paciente está recibiendo antes, porque no sé si ustedes se acuerdan en farmacología, los inhibidores y los inductores de la citocromo P450. Hay muchos de que cuando hacen reacción cruzada, hacen que tu fármaco disminuya o hacen que tu fármaco aumente, porque genera o toxicidad o puede generar que vas a necesitar más medicación para que realmente haga efecto. Entonces, es muy importante la historia clínica de qué medicación ha usado, por qué no lo ha tomado adecuadamente, qué es lo que lo aqueja y todo eso. Luego, si ha tomado alguna medicación que le pueda generar hipertensión, ¿no? Los AINES, los estrógenos, los corticoides, la cocaína, se genera vasoconstricción, incluso te puede dar la angina de Prinzmetal a este tipo en general cualquier paciente, vasoconstricción, ¿no? Ingesta excesiva de sodio, simpatomiméticos, historia familiar, por decir en pacientes que haya tenido hipertensión en padre o madre, o hayan tenido un evento cardiovascular en pacientes jóvenes, de repente una muerte súbita en un paciente joven, puede ser una cardiomiopatía, y esto puede estar haciendo una hipertrofia, y de ahí puede hacer una presión arterial, una elevación de la presión arterial. Entonces, es importante saber la historia clínica. De ahí, si el paciente tiene un familiar que ha tenido feocromocitoma, enfermedades renales, gota o diabetes. Hay otros síntomas que normalmente no vamos a ver en una hipertensión primaria, que van a ser debilidad muscular, taquicardia, tremor, que eso se puede ver de repente en un feocromocitoma, dolor en los flancos, de repente dolor de cabeza, pérdida de la visión, dolor de pecho, disnea, claudicación. Estos son signos de alarma que nosotros tenemos que ver que no haya habido ningún tipo de daño a nivel de algún órgano final, ¿no? Puede ser cerebro, puede ser
corazón, básicamente, o las arterias en general, ¿no? Que puede generar claudicación en miembros inferiores. Y si el paciente fuma, tiene algún tipo de dislipidemia, es diabético, y qué tipo de dieta maneja, ¿no? Si come de repente mucha chatarra, mucha grasa saturada, procesada, alcohol, y también factores psicológicos, porque muchos pacientes tienen mayor elevación de la presión o un mal control de la presión porque constantemente se encuentran en procesos de estrés y esto le eleva el corticoide, ¿no? Y como hemos visto en sí, el corticoide también te eleva un poco la presión. Entonces, por eso siempre la gente dice, no, yo tengo presión alta emotiva, dice. O sea, si bien es cierto, hay un mecanismo que pueda generar un poco de elevación de la presión, pero no debería mantener una presión elevada. Este paciente tiene que hacerse una historia clínica adecuada para ver si realmente el paciente es hipertenso o no es hipertenso. Y si el paciente tiene algún tipo de apnea de sueño, normalmente se ven pacientes gorditos, en pacientes obesos, que tienen un cuello corto, que no duermen adecuadamente, que durante el día se mueren de sueño, tiene la esposa o la pareja o la mamá o la persona que duerma con la persona te va a decir ronca toda la noche. Entonces, esa persona lo más probable es que tenga una apnea de sueño. El paciente a veces ni se da cuenta, pero básicamente le molesta el ronquido a la persona que está a su costado. Entonces, examen físico. Chicos, importantísimo hacerle screening a nuestros pacientes hipertensos de lo que vemos aquí. Sobre todo, ojos, riñón, corazón, extremidades, ¿no? Porque el paciente, si bien es cierto, hay que ver cómo está su distribución, si realmente ha bajado de peso, si tiene fuerza muscular. ¿Por qué? Porque muchas veces hay pacientes también que tienen stroke. Son stroke tan pequeñitos que ni se dan cuenta, pero empiezan a tener disminución de la fuerza de un brazo o de la pierna. Entonces, no se han dado ni cuenta que han sufrido un stroke y ya tienen ahí su lesión y tienen disminución de la fuerza. A nivel de los ojos, ¿no? Hacer un fundoscopio para ver si hay hemorragias, si hay papiledema, si tiene el patrón de algodón, si hay algún tipo de estrechamiento a nivel arteriovenoso. En el cuello, básicamente, bueno, si hay de repente en la tiroides, si hay algún tipo de malformaciones. En el corazón, ¿cómo está ese corazón, no? Pacientes hipertensos larga data, se hipertrofia, su corazón va a ver una cardiomegalia. Entonces, ¿hay choque de punta? No hay choque de punta. Entonces, evaluar adecuadamente a tu paciente. Si hay, en el pulmón, no puede haber un paciente hipertenso que tenga, por la complicación de la hipertensión, una insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia cardíaca se puede descompensar y puedes encontrar un edema agudo de pulmón, entonces también evaluar adecuadamente a tu paciente. En el abdomen, visualizar si no hay masas, ¿no? Si no hay masas, si no hay frémitos, si no hay ruidos agregados, porque ahí nos va a ayudar sobre todo en las causas secundarias, pacientes que tengan estenosis de las arterias renales, pacientes que puedan tener el tipo de aterosclerosis, y a nivel de las extremidades, si hay pulsos periféricos o no hay pulsos periféricos, ¿no? Sobre todo en pacientes, imagínate un paciente un paciente diabético con hipertensión, ¿cómo estarán sus pulsos, no? ¿Tiene daño tanto vascular, tiene daño de repente de una diabetes mal controlada a nivel periférico? Los nervios no va a sentir nada de ese paciente, entonces hay que ver si tiene claudicación, si no ha hecho necrosis y eso. Y a nivel neurológico, si no tiene confusión o no tiene algún disturbio para poder visualizar adecuadamente, o la fuerza sobre todo. Entonces, bueno, ¿cómo tomar correctamente la presión? Creo que lo vimos en una clase inicial. Primero preguntarle al paciente si ha estado en reposo el tiempo adecuado, si no ha ingerido ningún tipo de alimento, como café, chocolate, alcohol, no ha fumado, ha estado haciendo ejercicio. Luego decirle que tome asiento, que descanse, que ponga los pies sobre el suelo, no tienen que estar cruzados, tiene que estar totalmente relajado, y poder tomarle la presión, ¿no? Se le toma la presión, ver también que la instrumentaria que nosotros vamos a utilizar esté adecuada, y bueno, le tomamos la presión.
nunca meter el estetoscopio dentro del manómetro cuando se está insuflando, porque eso puede alterar también, y posteriormente comunicarle al paciente, ¿no? La presión que se le ha encontrado para poder tomar las decisiones correspondientes. Entonces, ¿cómo debemos seguir a estos pacientes, no? Si nosotros encontramos un paciente con una presión normal, menos de 120/80, normalmente se le dice que se le debería evaluar en un año, ¿no? Y que si el paciente tiene algún tipo de factor de riesgo, tratar de cambiar su estilo de vida, si fuma, si no hace ejercicio, si está gordito y todo eso, decirle que baje de peso, coma más saludable. Si es que el paciente ya se le encuentra levemente elevada, ¿no? Entre 120, 129, pero menos de 80, la recomendación es cambio de estilo de vida y una reevaluación a los 3 o 6 meses. Cuando ya se encuentra hipertensión arterial, o sea, el paciente, lo que tenemos que ver es hacer una prevención para que el paciente ya no me genere una enfermedad coronaria aguda, no me genere un stroke. Entonces, muy aparte de evaluar a este paciente periódicamente, cambios de estilo de vida, hay que ver que no tenga ninguna enfermedad al diagnóstico, ¿no? Porque de repente ya tiene una enfermedad renal crónica, tiene de repente algún factor de riesgo como la diabetes. Entonces, hay que evaluar muy periódicamente a este paciente. Sobre todo cada mes, para ver si realmente la medicación que se le ha dado está haciendo efecto, si no se le va a tratar de modificar y modificar la dosis, modificar la terapeuta. Entonces, el gol es tratar de encontrar la medicación correcta para este paciente, que la cumpla y que no le genere ningún efecto adverso que haga que no cumpla con su terapia y que se mantenga su presión dentro de los valores normales. Entonces, chicos, ¿ustedes creen que son importantes las modificaciones del estilo de vida? ¿O creen que solamente con la medicación el paciente debería controlarse? Sí, ¿no? Entonces vamos a ver cómo un simple cambio de estilo de vida nos puede ayudar. En este cuadro vamos a ver que hay acciones no farmacológicas que se le puede indicar a nuestro paciente. Entonces, baja de peso. Miren cuánto, si el paciente baja de peso al menos 1 kilo, ¿cuánto de la presión va a disminuir? Menos de 5 milímetros de mercurio. Entonces, si este paciente presentaba 145, no sé, 85, le vamos a bajar a 140, 80. Entonces, este paciente, perdón, 140, 85, porque va a bajar solamente la sistólica. Entonces, simplemente con la baja de la presión. Si le sumamos con la medicación, ya entonces el paciente va a llegar a la presión adecuada, ¿no? Y miren, con la dieta rica en frutas, vegetales, granos enteros, baja en grasa, ¿cuánto podemos bajar? 11, chicos, 11 milímetros de mercurio, es un montón. Entonces, solo ya tenemos baja de peso, dieta saludable. Y si reducimos más la ingesta de sodio, el paciente le decimos deja de comer su canchita con bastante sal, sus papitas Lay's, sus tortas que están llenas de sodio, su sopa Maruchan que está llena de sodio, ¿cuánto le bajamos? 5 o 6. Entonces, pérdida de peso, cambio de estilo de vida, sobre todo dieta y reducir sodio, miren cuánto ayuda en bajar la presión, sobre todo la sistólica, ¿no? También tiene una influencia en pacientes que son normotensos, pero es en menor medida. Otra de las cosas es la dieta, ¿no? O sea, aumentar un poco el potasio, lo preferible es de 3.500 a 5.000, eso también te ayuda a bajar un 4 milímetros de mercurio. Y la actividad física. Si bien es cierto, todas las actividades físicas te van a bajar la presión, todas. Así que no hay excusa de que no, la aeróbica, o sea, cualquiera de las que hagas te va a ayudar. Así que la que el paciente se le da más cómodo, ¿por qué? Muchos pacientes son obesos mórbidos, entonces no le puedes decir, señor, salga a correr al Pentagonito, salga a correr
a la playa, le matas las rodillas, o sea, no puede el paciente. Tienen que empezar de repente con caminatas, con estiramientos, con isométricos, ¿no? Entonces tienes que evaluar según tu paciente qué recomendación le vas a dar. No todos los pacientes son iguales, pero como hemos visto, la presión va a bajar de igual forma, sea cual sea el aeróbico que hagas. Y hay que moderar la ingesta de alcohol. Entonces, en pacientes menos de 2 bebidas diarias y en la mujer menos de 1 bebida diaria, ¿no? También disminuye, porque hay muchos pacientes que dicen, sí, doctora, yo, todos los fines de semana, pues, doctora, todos los fines de semana tomo, o todos los viernes, viernes y sábado. Entonces, hay que decirle, señor, usted ha sido diagnosticado de la presión arterial, por favor, trate de limitar el consumo de alcohol, ¿no? Muchas veces te va a decir, no, pero es que, doctora, yo me tomo mi cervecita, pues mi vino, ¿no? Entonces, no hay problema, el problema es la cantidad de ingesta que el paciente maneja. Doctora, el paciente, él prefiere medicamentos con cambio de estilo por beneficio médico. No entiendo muy bien, Michelle. El paciente prefiere medicamentos que cambian su estilo de vida por los... Doctora, me refiero a que el paciente se le hace mucho más complicado el cambio de su estilo de vida. Sí, claro, se le hace mucho más difícil, pero en pacientes que tienen presión elevada, hipertensos diagnosticados, no solamente vamos a mantenerlo con cambios de estilo de vida, esto es una ayuda para llegar a una presión ideal, pero este paciente va a necesitar consumir y tomar su medicación en larga data, ¿no? Porque también no solamente es el tema de el valor de la presión, sino son los órganos que daña la elevación de la presión. Entonces, ¿ustedes creen que la comorbilidad del paciente tiene influencia en la elección del fármaco antihipertensivo? ¿Qué consideran ustedes, chicos? ¿O ustedes creen que no, todos los pacientes deben recibir la misma terapia o varía según la comorbilidad que el paciente presenta? Dicen sí, dicen no. A ver, vamos a ver. ¿Por qué dices no, Angeli? No, o sea, sí me refería a que sí es necesario que sea como una terapia dirigida para cada tipo de paciente, porque no todos van a tener las mismas comorbilidades. Ah, ya, sí. Muy bien, sí. La comorbilidad va a influir, miren. Acá vamos a ver cómo todo paciente todo paciente hipertenso tiene que tener una terapia antihipertensiva individualizada, ¿no? Pacientes que tengan falla cardíaca con una eyección, una fracción de eyección disminuida, se debe dar pacientes con YECAS, ARA, beta bloqueadores e incluso diuréticos, y aldosterona también le podemos dar. Si el paciente ha tenido un infarto, posterior a eso le podemos modificar con un YECA, un ARA, un beta bloqueador, aldosterona. Paciente que tenga enfermedad crónica renal o algún tipo de proteinuria, siempre, chicos, YECA o ARA de elección, sobre todo YECA, ¿no? Si el paciente tiene alguna contraindicación y no puede recibir el YECA, bueno, le puedes dar el ARA. El primer efecto adverso que el paciente se niega es la tos, entonces le genera una tos crónica y el paciente se le cambia la medicación. Pero eso ayuda no va a interrumpir del todo la liberación de proteínas a nivel, la filtración del glomérulo, pero sí lo va a retardar un poco la progresión de la enfermedad renal. Si el paciente tiene, además, de repente angina, se le puede dar beta-bloqueadores, calcio antagonistas, si tiene fibrilación auricular, para controlar sobre todo el rango de la frecuencia cardíaca, se puede dar beta-bloqueadores o calcio antagonistas no dihidropiridíneos, igual que el flúter auricular. Y en pacientes que tengan hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Un alfa blocker. Hay dos tipos, chicos, hay dos tipos que tenemos que evaluar, sobre todo los que no son específicos, que son prazosina, terazosina, porque estos tienen son alfa 1 bloqueadores, pero de
toda la vasculatura, mientras que la tamsulosina, que es también usada para la hiperplasia benigna de próstata, tiene un receptor específico en la próstata, entonces no tiene mucho efecto a nivel de la arteria, de la musculatura de la arteria, ¿no? Entonces no te va a generar tanta vasodilatación como los alfa-1 bloqueadores en general. Otros pacientes que tengan de repente tremor esencial, puedes darle un beta bloqueador, hipertiroidismo también beta bloqueador, migraña, beta bloqueadores y bloqueadores de calcio, de canales de calcio. En osteoporosis, los tiacídicos, esos tiacídicos previenen la eliminación del calcio, entonces preservan el calcio en el cuerpo de las personas que está perdiendo ya por algún mecanismo y está generando la osteoporosis como enfermedad. Fenómenos de Raynaud, un bloqueador de calcio, bloqueadores de calcio, sobre todo los dihidropiridinos. Contraindicaciones, paciente que tenga angioedema, no darle IECA por la elevación de las bradykininas, esto te genera angioedema, te puede generar tos y algún tipo de alergia. Pacientes que sean asmáticos, tengan EPOC, tengan algún proceso de broncoconstricción, no hay que darle beta bloqueadores no selectivos, le generas una crisis asmática a tu paciente. Enfermedad hepática, no darle metildopa. En pacientes embarazadas, ¿no? En pacientes embarazadas se le debe dar hidralazina, metildopa, labetalol, pero no hay que darle IECAS, ARA, inhibidores de la renina, son teratogénicos. Y si el paciente tiene algún tipo de bloqueo de segundo o tercer grado, idealmente no darle beta bloqueadores ni calcio antagonistas no dihidropiridinos. Hay que ver pacientes que tengan alguna de estas comorbilidades que puedan generarse un efecto adverso, ¿no? Depresión, puede ser beta bloqueadores o agonistas alfa-2, metildopa, por ejemplo, la gota, diuréticos tiacídicos o de ASA, estos pueden generar una crisis de gota porque compiten a nivel de túbulo contorneado proximal, sobre todo para la absorción del ácido úrico. Hipercalemia en pacientes que estén concomitantes con antagonistas de aldosterona, IECAS, ARA, inhibidores de la renina. En hiponatremia, diuréticos tiacídicos, no hay que darle, y si tiene enfermedad renovascular, no hay que darle ni un IECA, ARA o inhibidores de la renina, sobre todo porque generan vasoconstricción a nivel arteriolar, puede ser de la arteriola aferente, y normalmente paciente, si es que de repente tiene algún tipo de estenosis, o a nivel de un lado, el otro lado es el que se encarga de tener una filtración glomerular adecuada, y si tú lo vasoconstriñes, le quitas ese control al paciente. Entonces, ¿qué complicaciones podemos ver en nuestro paciente con hipertensión arterial? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, enfermedades cardiovasculares, pueden ser isquémicas, pueden ser hemorragia, puede ser enfermedad renal crónica, cardiopatías, insuficiencia cardíaca, sistólica, diastólica y retinopatía. Por eso es muy importante el screening de microalbuminuria en pacientes con presión arterial elevada para ver cómo está la función renal, de repente un control con cardiología, ¿no? Para ver de repente si tiene algún tipo de hipertrofia de ventrículo, una prueba de esfuerzo para ver si el paciente está adecuado, un fondo de ojo para ver si ya no está haciendo algún tipo de retinopatía. Entonces vamos a entrar a diferenciar qué es una emergencia hipertensiva y qué es una urgencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva es una presión mayor de 180, 110, 180, 120, igual que la emergencia hipertensiva, pero a diferencia de la emergencia, en la urgencia no hay compromiso del órgano blanco y la presión va a disminuir en un periodo de 24 horas. En la emergencia hipertensiva hay compromiso de órgano blanco y idealmente no bajar más de 25% de la presión arterial media en la primera hora.
Entonces, acá es presión arterial diastólica, sistólica más de 180 y la diastólica más de 120. Se ha duplicado en esta parte. Entonces, como hemos visto, ¿no? Urgencia hipertensiva, presión arterial severa, más de 180 120, no hay evidencia de órgano. Y en la emergencia hipertensiva sí hay evidencia de órgano. Como podemos ver, síndrome coronario agudo, una encefalopatía, un edema pulmonar, una injuria renal aguda, una hemorragia subaracnoidea o intracraneal, disección de aorta, podemos encontrar papiledema, exudados, hemorragias retinales. Entonces, podemos dividirlo, ¿no? En cerebrovasculares que podemos encontrar, como ya habíamos dicho, encefalopatía hipertensiva, hemorragias tanto subaracnoideas, intracraneales, eventos aterotrombóticos con infartos cerebrales. A nivel cardíaco podemos ver disección de aorta, podemos ver falla ventricular aguda, infarto agudo de miocardio, puede ser luego de un bypass coronario, podemos ver una glomerulitis aguda, hipertensión severa después de un trasplante renal, anemia hemolítica microangiopática, exceso de repente de la circulación de la catecolaminas, feocromocitoma, una crisis feocromocitoma puede desencadenar una emergencia hipertensiva, eclampsia, ¿no? Pacientes que están gestando, que tengan ya criterios de repente de preeclampsia, que sería una presión elevada en el embarazo, diagnosticada mayor de las 20 semanas, de gestación, que tengan algún tipo de convulsión, pacientes quemados o con una epistaxia severa. Entonces, con respecto al diagnóstico, bueno, básicamente se liga a la toma de la presión arterial, si está tomada adecuadamente, si se le diagnostica de la presión, si no se le diagnostica la presión tenemos que ver si el paciente tiene evidencia de algún órgano, tiene evidencia de que tiene daño en algún órgano, de repente tiene enfermedad renal crónica, hipertrofia del ventrículo izquierdo, y para ver si el paciente tiene, también si el paciente no es diagnosticado adecuadamente la hipertensión arterial primaria o secundaria, de acuerdo a los factores de riesgo que presenta, vamos a ver si presenta de repente el síndrome de la bata blanca, ¿no? Muchas veces las personas tienen presiones arteriales elevadas solamente en el hospital o cuando un paciente, cuando un doctor, un enfermero le toma la presión. Entonces a estos pacientes hay que hacerle monitoreo ambulatorio también de la presión para ver si realmente en todo momento presenta la presión elevada y no solo cuando va al hospital. Entonces, ¿qué otros exámenes podemos hacerlo a nuestros pacientes? Como hemos visto, son factores multifactoriales. Lo que me va a generar la hipertensión arterial no va a ser solamente uno, va a ser glucosa en ayunas para poder ver si el paciente es diabético también, un perfil lipídico, cómo está el LDL, los triglicéridos, creatinina sérica, la tasa de filtración glomerular, cómo van sus electrolitos, sodio, potasio, calcio, el TSH también, ¿no? Muchas veces pacientes hipotiroideos, gorditos, entonces hay que ver eso. Electrocardiograma para ver si no hay un tipo de hipertrofia ventricular izquierda, si no ha tenido de repente ya algún infarto. Y pruebas, bueno, adicionales que también se pueden hacer son ecocardio, ácido úrico o urato sérico y el cociente de albuminina creatinina, ¿no? Depurado en orina. Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? Chicos, ¿están ahí? Sí, yo voy a subir los PPTs en un ratito. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Rafa, ¿algún comentario más? No, creo que está todo completo, bien, tranquilo.
Lo importante es que lean el consenso del 2017. Es el consenso base. Me parece que había una persona que tenía una pregunta para ti, Rafa, justo cuando terminaste tu clase. Creo que fue Angeli, no sé si todavía tiene la duda o se resolvió. ¿Todavía tienen la duda? No sé, era algo de pediatría me parece, pero no sé si... O que calle para siempre, ¿cómo es? sí, que hablo calle para siempre. Ya. Ah, ya lo aclaró, pues, ya, está bien. Entonces... En realidad, uno de los puntos claves es estilo de vida. Si no cambian de estilo de vida, va a ser bien complicado que el manejo sea integral. Aunque de repente vamos a tener que cambiar todos estilo de vida. Muy bien, chicos. Ha sido un placer. Creo que están viendo el partido y ¿Quién está jugando? ¿hay examen? ¿Hay algo, Andrea? No. Ya listo. Ya, nos vemos, cuídense. Cuídense, Karina, nos chicos. vemos.